muchas veces satánicas. Y en medio y dentro, porque dijo el Señor que no somos de este mundo, pero todavía estamos en el mundo, en este sistema, está la iglesia. Entonces yo veo 4 operaciones de Dios de las que vamos a tratar de hablar en estos minutos. La palabra operación en el griego es muy interesante porque se escribe de esta manera y usted va a encontrar que su raíz de alguna manera es griega, pero su raíz nos habla de energía. La palabra operación de Dios, pero exclusivamente la que se traduce ahí en 1 Corintios 12, es energema. Entonces, es bien interesante que consultando varios léxicos griego-español, lo que yo pude resumir de lo que los exégetas hacen, que tratan de explicarnos en un idioma que nosotros no conocemos, es que son las operaciones, o energema es las operaciones concretas, muy interesante esto, de la energía divina. Y es muy interesante porque todos los que oímos al doctor sabemos que él acuñaba términos que pareciera que fuera físico, aunque no estudió física. Aunque fue un médico y seguramente fue un buen alumno, y en medicina dan algunas clases, porque los médicos realmente son científicos y algunos de ellos hacen investigación. Él nos hablaba a nosotros de la energía primigenia, ¿se acuerda usted? Energía primigenia. Y definía así al Altísimo, ¿verdad? Que en el hebreo es el Elyon. Entonces, cuando nosotros vamos a, por así decirlo, contrastar el reino con la iglesia, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué reino es el que vamos a contrastar? Porque muchas veces, haciendo mezcla entre el reino de Dios y el reino de los cielos, nosotros al mezclar estas dos operaciones, muchas veces también mezclamos la iglesia con incluso versículos que tiene que ver con el reino de Dios o tiene que ver con el reino de los cielos, algunos con el reino del hombre, y muchos de esos versículos en el Nuevo Testamento con lo que es el reino de, yo diría que la iglesia también se puede llamar reino, ¿no creen ustedes? ¿Qué piensa usted? Están muy calladitos, ¿verdad? Pero acuérdese que la primera epístola de Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, somos una nación santa. Ahora, en este esquema, que como le digo va a ser la base de lo que vamos a estar platicando, nosotros vemos que hay demasiados versos, pero Salmo 45:6, que solo lo voy a poner acá, Salmo 45:6, nos dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Un reino tiene trono, y uno de los mejores argumentos del doctor Ríos siempre fue que no podíamos establecer un reino, la iglesia no puede establecer un reino sin rey. Por otro lado, el reino siempre tiene que tener territorio. Entonces dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cada uno de estos realmente necesitaría mucho tiempo para poder ir definiendo, entonces solo voy a ir colocando versos que tengan que ver con cada una de estas operaciones. En el caso del reino de los cielos, fíjese que una cosa que llama mucho la atención, y no sé si usted le ha puesto atención, pero hoy en las computadoras es muy fácil hacerlo, es que la frase reino de los cielos solo aparece en el Evangelio de Mateo. No sé si usted lo había visto. Y aparece 32 veces. Eso indica que Mateo, que tenía como propósito presentar al rey, porque tanto Mateo como Lucas, usted recordará, que son los únicos 2 evangelios que nos presentan genealogías.
Y precisamente el interés de Mateo es presentar en esa cuadridimensión de Cristo, le podríamos llamar así, ya que cada evangelio presenta, Mateo presenta al rey, usted lo sabe muy bien, Marcos presenta al siervo, Lucas nos presenta al Hijo del Hombre y Juan nos presenta al Hijo de Dios como águila, ¿verdad? Eso usted lo conoce muy bien. Entonces, es interesante que la frase reino de los cielos solo aparece en el evangelio de Mateo, porque precisamente va a presentar a Jesucristo como el rey. Ese es el principal énfasis. Entonces, el reino de los cielos, déjeme decirle, hermano amado, y es siempre todos aquí hemos expuesto, y en las preguntas, pues con la ayuda del Señor vamos a tratar de aclarar, o con sus aportaciones, indudablemente vamos a ser todos enriquecidos. Pero el reino de los cielos no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Esa es una premisa que yo quiero sentar. El reino de los cielos no tiene nada que ver con la iglesia. El reino de Dios sí. Por eso tenemos que hacer una diferencia ahora, porque si nosotros no cuidamos de entender lo que es el reino de Dios, entender lo que es el reino de los cielos, indudablemente nos podemos complicar, y eso es lo que yo creo que está pasando con las nuevas doctrinas, que es, yo creo que el propósito de este retiro, que nosotros logremos realmente entender cuáles son los errores de las falsas doctrinas que están atrayendo a nuestras ovejas, porque usted no me va a dejar mentir que a ellos no les interesa, que a las ovejas lo oyen solo a usted. No, las ovejas oyen más otras cosas, porque en su corazón hay mucha inquietud, y si nosotros no somos cuidadosos, fácilmente nosotros nos podemos perder. Daniel menciona mucho acerca del reino del hombre. Yo solamente le voy a dejar 2 versos, no los estoy leyendo por causa de tiempo, pero, o déjeme poner algo importante acá. Fíjese que también del reino de los cielos, aquí tengo espacio, tiene que ver con los Adanes. Y el reino de los cielos tiene que ver con el primer Adán y tiene que ver con el postrer Adán. La razón de eso es porque el reino de los cielos es una operación rescate. Si usted lo quiere entender de esa manera, el reino de los cielos es la operación de Dios que tuvo desde el principio el propósito a través del primer Adán de rescatar la tierra que fue usurpada. ¿Me estoy dando a entender? Y como entendemos que el primer Adán falló, de eso nosotros lo tenemos muy claro, hubo necesidad de enviar al postrero. Yo recuerdo muy bien cuando el doctor nos enseñó sobre los 7 Adanes, y cada uno de ellos de alguna manera traía una operación, pero fallaron porque eran hombres. Entonces el Señor envía al postrero, que gracias a Dios, siendo el Hijo mismo, no falló. Como Él no falló, entonces Él trae a Israel la operación reino de los cielos y se las ofrece. Fíjese que es bien interesante que Jesús no vino a los gentiles, eso lo tenemos claro nosotros. Solo hubieron 2 incursiones, una de Cornelio y otra de la Sirofenicia, si no estoy mal, donde ellos tuvieron relación con el Señor. E incluso en el caso de la Sirofenicia, usted sabe que el Señor pareciera que fue muy fuerte con ella al decirle que el pan era solamente para los hijos. Pero la otra, que tenía fe y hasta cierto punto tuvo revelación, se atrevió a decirle, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y entonces el Señor operó un milagro en esta mujer gentil. Él trae entonces, el postrer Adán trae la operación del reino de los cielos, y entonces a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. La operación reino de los cielos tiene que ver con Israel, porque realmente el reino, de alguna manera, esa operación debía también Israel como nación, debía haberla llevado a cabo. Desde Abraham hasta Cristo, Israel tuvo la oportunidad de ser luz a las naciones. Muchos de los versos favoritos del Antiguo Testamento, y déjeme decirle que las nuevas doctrinas casi siempre se basan en el Antiguo Testamento.
Porque el Antiguo Testamento, mal interpretado, puede dar lugar a muchas doctrinas. Entonces, Israel, muchas de las promesas que son escatológicas, muchas de las promesas mesiánicas para Israel realmente conllevan el hecho de que ellos iban a hacer luz a las naciones. Y esa operación, Reino de los Cielos, que está pospuesta, se va a hacer realidad con ellos siempre y cuando se cumpla todo el programa escatológico que nosotros, gracias a Dios, hemos conocido. Daniel, le dije, ya pasando al reino del hombre, capítulo 5 y verso 21 y el 2:37, 5:21 de Daniel y 2:37, se lo voy a leer rápidamente, nos indica cómo hay un reino del hombre que de alguna manera sigue siendo una operación de Dios, porque Él está permitiendo que se pongan o se quiten reyes. Dice Daniel: tú, oh rey, está hablándole Daniel a Nabucodonosor, eres rey de reyes. Imagínense lo que le dice Daniel. A quien el Dios del cielo, operación de Dios entonces, ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Luego el 5:21 dice: y fue echado de entre los hombres. El mismo Nabucodonosor fue enjuiciado. Su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Así que el reino de los hombres está dominado por Dios, y que pone sobre él a quien él le place. Entonces existe un reino del hombre, que el hombre cree que lo está estableciendo él, pero en realidad es otra operación de Dios. Quisiera hacer mucho énfasis en cuanto a lo que corresponde a la iglesia con varios versos, porque en realidad, mis hermanos, lo que a nosotros nos interesa como ministros que estamos ministrando para la iglesia, y hermano Alex decía algo muy importante: hoy usted se va a definir como ministro. Bueno, de hecho tenemos que estar definidos. ¿Qué clase de ministro es usted? Si es ministro para el reino o es ministro para la iglesia. Realmente eso es bien importante. Fíjese que en lo que tiene que ver con la iglesia, yo quisiera que usted buscara 1 Corintios capítulo 4, verso 20. 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Vaya teniendo cerca por ahí también el 15:50 de la misma epístola a los Corintios. Yo le voy a ir leyendo algunos versos. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras. Yo quiero que usted ponga atención que no dice el reino de los cielos. En las epístolas, Pablo no utiliza la frase reino de los cielos. Y cuando uno es acucioso con la Biblia, tiene que haber alguna razón. Pablo dice y menciona en relación a la iglesia, porque ¿cuántos saben que indudablemente las epístolas del apóstol Pablo fueron dirigidas a la iglesia? No fueron dirigidas a Israel como nación. Y obviamente todos hemos repetido y lo creemos que él es el perito arquitecto de la iglesia. Dice: el reino de los cielos no es comida. El reino de Dios, mejor dicho, el reino de Dios no es comida ni bebida. Indudablemente uno se pregunta por qué el apóstol pone esto. El contexto de la epístola no lo puede mostrar, pero dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, mejor dicho, ¿verdad? Ese es el verso que estoy leyendo ahorita. Sino, ¿en qué? Entonces, hermano amado, cuando hablamos de poder, el reino de Dios, usted puede notar del que Pablo va a esbozar en sus epístolas muchas cosas, no es material, sino que es espiritual, y por eso dice, no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted note, a ver si me lo puedo explicar bien, como yo lo estoy viendo, es que el reino de Dios que domina todo, que es un reino pospuesto, medio lo voy a ashurar acá, porque es un reino pospuesto, actualmente está pospuesto. Por eso los de la teología del reino ya no pueden bajo ninguna circunstancia creer que este reino de los cielos
que es lo que están mezclando al no conocer las diferencias, la iglesia lo puede llevar a cabo. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, déjeme ir a otro verso que me interesa acá y es, voy a regresar un momentito, San Juan capítulo 3:3. Una de las cosas que a mí me impresiona tal vez uno de los padres, no es el verdadero padre, pero sí uno de los padres de la teología del reino ya, es un hombre que vive en las Bahamas. Algunos de nosotros hemos investigado esto y los ministros que de alguna manera, bueno, parece que hay una presentación que ya se puede poner. Si quieren, en paralelo, para no perder tiempo, lo pueden ir haciendo. Creo que tendrían que borrar, si no estoy mal, o le dan vuelta, ¿verdad? ¿Tenés doble? Ok, muy bien. Hermanos, los actuales ministros exponentes de las grandes mega iglesias son los que están llevando, diríamos, la bandera en el mundo para presentar la teología del reino ya, que está totalmente vinculada con la teología de la prosperidad. Nosotros conocimos más y hemos conocido un poquito más de lo que ellos enseñan sobre la teología de la prosperidad, pero una de las inquietudes que empezó a surgir en mi corazón es: ¿de dónde están sacando estas personas que el Señor ya no viene, que no hay rapto, que no hay arrebatamiento? Entonces, al empezar a investigar, me di cuenta que este hombre en los años 70 tenía una gran fama, porque fue un cantante de reggae y tenía una enorme fama, más que el presidente de las Bahamas, y a los 17 años lo manda a traer y le dice: bueno, explícame tú por qué tienes más popularidad que yo. Bueno, era muy fácil, ¿verdad? La música hace ídolos, ¿no es cierto? Y los políticos nunca los queremos, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que debemos que orar por ellos, a veces oramos por ellos solamente porque el Señor es un mandamiento, ¿verdad? Y obviamente tenemos que orar con convicción para que el Señor haga cambios. Pero este hombre, según las estadísticas y según ciertos estudios, le ha hablado a 2 billones de personas por medio de los medios. No solamente a la iglesia, sino que le habla a todas las empresas, porque llama la atención que hoy en día muchos predicadores son más motivadores y logran llegar así al mundo secular. Ellos le llaman el mercado, donde ellos van a desarrollar su mensaje. Pude ver a 2 de los grandes exponentes, uno guatemalteco y otro en Miami, no digo los nombres, pero usted más o menos los ubicará, sentados escuchando como buenos discípulos la teología del reino ya de este hombre. Pero una de las cosas que primero dice él es que no hay nuevo nacimiento. Y por eso en San Juan capítulo 3 y verso 3, que es lo que le quería mostrar a usted, todos conocemos de memoria este verso, dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note que Jesús a ese discípulo que llegó a él de noche le dice: si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino. Pero ojo, yo estoy siendo muy específico y muy detallista: reino de Dios. Cuando la operación reino de los cielos, el pueblo de Israel la rechaza, el rey se lleva el reino de los cielos. ¿Me estoy dando a entender? Esa operación él se la lleva y la pospone, porque a los que tenían que haberla recibido no la quisieron. Y entonces toma el reino de Dios, y eso, por eso entiendo yo que la iglesia es un gran misterio, porque estaba escondido por los siglos. Nosotros, hermanos amados, los gentiles, no tocábamos tierra en el plan de Dios. Pablo lo dice muy enfáticamente al decir que no teníamos pacto, no teníamos muchas cosas. Dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, todo eso que usted ya sabe. Pero lo interesante es que el reino de Dios, ahora el Señor, para el que experimenta una operación espiritual, porque el nuevo nacimiento es una operación espiritual, hace que el reino de Dios, como un átomo, porque ayer nos hablaba el hermano Rigoberto y nos mencionaba la gran expansión del universo. Es interesante saber que aquellos que mantienen la idea del Big Bang, realmente ellos han hecho, como son la mayoría de científicos, muchos estudios,
Y con sus telescopios incluso que han mandado al exterior, ellos han probado que el universo que se expande tiene la friolera de 13.500 millones de años luz. Yo cada vez que pienso en eso me complico mucho. Y eso que estudié mucho matemáticas. Pero la velocidad de la luz corre a 300.000 kilómetros por segundo, hermano. Multiplícalo por 60 y usted tendrá lo que se recorre en un minuto. Multiplícalo otra vez por 60 y obtendrá lo que se recorre en una hora. Pero cuando usted habla de años luz, y son 13.500 billones de años luz lo que tiene el universo, indudablemente eso no puede fácilmente entrar en nuestra cabeza. Bueno, yo creo que nos va a ayudar un poquito más el tener, ojalá que los de atrás lo logren leer, nos va a ayudar a nosotros tener esta gráfica. Al final, si hay personas que les interesa, les podemos, aunque tenemos un poquito de problemas con el internet ahorita, pero podríamos mandarles la presentación también, si les puede servir. Entonces, note que estamos viendo que la iglesia, que es un reino de sacerdotes, realmente para mí sería un reino en misterio. Porque es el reino de Dios ahora metido en el corazón de un hombre. Pero exclusivamente se puede hacer realidad a través de una operación espiritual que hace Dios. Note usted que leímos esto, que el reino de Dios al nacer de nuevo se puede ver. Pero si inmediatamente vamos al verso 5 que está de este lado, nosotros notamos que el reino de Dios tenemos que experimentar otros dos nacimientos, que es el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces, hermano, hay dos fases. Cuando usted nace de nuevo, usted entra al reino de Dios por medio de una operación que Dios hace y que obviamente es misteriosa, porque usted no siente escalofríos. No todos lloraron cuando nacieron de nuevo, no todos sintieron escalofríos, no todos tuvieron alguna experiencia en su cuerpo cuando nacieron de nuevo, pero ahí vieron el reino. Pero un reino que hasta cierto punto es invisible, porque es un reino espiritual. Y luego, al nacer de agua y al nacer del Espíritu, dice, si no lo hace, si no experimenta esas otras dos cosas, no podrá entrar al reino. Por supuesto, aquellos que enseñan sobre el reino ya no tienen ni idea de muchas de las cosas que la palabra del Señor nos enseña, y por eso mucho menos sus ovejas, que se lo tragan todo. Por eso es importante que usted hoy más que nunca empiece a darse cuenta que este reino del que estamos hablando como tema general, lo que nos interesa hablar es del reino de Dios. 1 Corintios 4:20 lo habíamos leído. Leamos 1 Corintios 15:50. Hay muchos versos, pero básicamente me interesan estos. Dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso es muy importante porque dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Ahora, para heredar el reino de Dios, entiéndase, manifiesto, nosotros tenemos que sufrir una transformación. Ese elemento es sumamente importante en estos tiempos de falsas doctrinas, porque indudablemente todos aquellos que propugnan el reino ya, o la teoría del dominianismo, como se llama en otras latitudes, ninguno de ellos todavía ha sido transformado. Todavía están en carne y sangre, y dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entiéndase, manifiesto. Ahorita el reino de Dios usted lo tiene en su corazón. Y el doctor Ríos le llamó, para hacer cierta diferencia, el reinado de Dios en nosotros. Porque así como definimos que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas, él decía muchas veces que nosotros tenemos el reino de Dios sí o sí obedecemos. No todos los salvos obedecen las normas del reino. Y como el reino es un sinónimo de gobierno,
entonces tú verdaderamente tienes el reino de Dios adentro de ti, que te controla si te dejas gobernar por Él. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Muy bien, yo creo que el otro verso que quiero compartir con ustedes rápidamente, 2 Tesalonicenses 1:5, dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Note que ahora nosotros los cristianos, si verdaderamente vamos a vivir el evangelio, este involucra sufrimiento de alguna manera, hermano. La teología de la prosperidad no te habla a ti de sufrimiento, te habla, como muy bien lo dijeron los hermanos que ya enseñaron, de otro tipo de situaciones: prosperidad material, desarrollo personal y tantas otras cosas que se han estado viendo, y todos los manjares que este tipo de situaciones ofrece. Pero aquí dice que aquellos que vamos a alcanzar el reino de Dios, entiéndase, otra vez manifiesto, vamos a tener que ser considerados dignos de alcanzar el reino de Dios, y que precisamente por eso en determinado momento nosotros podemos estar sufriendo actualmente. Para que usted le quede mucho más claro en su corazón, si definimos el reino de Dios, esa operación de Dios es el gobierno de Dios sobre todo lo creado, esos 13.500 billones de años luz que conforman lo que el hombre ha podido atisbar en cuanto al universo. Y ciertamente el doctor Ríos nos enseñó la posibilidad de 7 universos, pero cuando Einstein empieza a desarrollar su famosa teoría de la relatividad, llegó a la conclusión que definitivamente hay 7 universos. Y eso fue la mente de un científico, pero ya un hombre de Dios lo había dicho antes. Una pregunta importante: ¿habrá reino de Dios en la tierra hoy? ¿Qué dice usted? Definitivamente. ¿Hay reino de Dios en la tierra hoy? Sí, en los que creemos, es decir, los nacidos de nuevo. Pero sí le obedecemos. Y reino, hermano, tiene usted que tener claro, reino implica obediencia. Por eso el cristiano generalmente reconoce a Jesús como Salvador, pero difícilmente, hermanos, si somos honestos, nosotros los mismos ministros lo reconocemos como Señor. Es el señorío de Cristo el que a nosotros verdaderamente nos va a meter en la dimensión del reino de Dios, que ahorita está en misterio en nosotros. Fíjese que los del reino ya quieren establecer el reino sin rey, porque no hay rey. De hecho, se están haciendo ellos reyes. Pero a nosotros, el que es rey vino como siervo sufriente, obedeciendo al Padre. Y esa su venida primera es la venida en borriquita. Yo siempre he pensado que el pollino, hijo de asna, debe haber sido muy chiquito, ¿verdad? Algunos calculan que el Señor realmente midió 1,80. Usted sabe que hay tantos que hacen ciertos estudios y esto y lo otro, incluso aquellos que manejan el manto de Turín, que puede ser realmente algo no real, establecen que el Señor tenía 1,80. Pensemos que los tenía. O si usted quiere 1,70, pues cualquiera que tiene 1,70, si se monta en un pollino de asna, ¿cómo se va a ver? Para no topar el piso, tendría que abrir las piernas, ¿verdad? Ridículo. En la primera venida del Señor, donde Él viene y ofrece reino de los cielos al pueblo que no lo quiere, se guarda esa operación y saca la otra, que estaba escondida de los siglos, desde la eternidad, y mete ese reino de Dios en todos los que no asistimos a la iglesia, hermano, no se confunda, en todos los que hemos nacido de nuevo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, porque es un testimonio de tipo espiritual, no almático, no a través de pensamientos, no a través de emociones. Es un testimonio espiritual que da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Si nosotros tenemos ese espíritu, ese testimonio, mejor dicho, estamos metidos realmente en el reino de Dios. Ahora, el reino de los cielos,
muy interesante. Esta es una definición no mía, es una definición del doctor Ríos. A mí no me gusta saludar con sombrero ajeno, me gusta decir quién lo dijo. Y es algo que nos lo dijeron repetidamente a nosotros y que se nos ha olvidado. Y si yo en esta mañana solo le voy a recordar a usted, yo me voy a sentir totalmente satisfecho. El reino de los cielos es el gobierno de Dios en los cielos. Interesante, ¿verdad? No en el cielo, en los cielos, que va a bajar a la tierra en el futuro, porque es un reino pospuesto, es una operación de Dios pospuesta. Por eso es interesante, porque el hermano Otto le sacaba realmente a la Biblia por iluminación, le sacaba muchas cosas interesantes, porque en la oración del Padre Nuestro dice: vénganos tu reino. Y él pregunta: ¿qué reino estamos pidiendo? Si usted ya nació de nuevo, no puede estar pidiendo el reino de Dios, porque ese está en su corazón. El reino que usted está pidiendo es el reino de los cielos, es la operación reino de los cielos que va a bajar a la tierra para gobernar en el futuro próximo escatológico, pero eso no se ha dado. Tenemos que tener claro que no estamos pidiendo el reino de Dios, porque ese ya está dentro. Que se manifieste o no se manifieste en nosotros dependerá del gobierno de Dios en nuestra propia vida, que es una decisión totalmente personal. Ahora, yo quiero llevarlo a una parábola muy importante, que es Lucas capítulo 19, verso 10. No estoy leyendo los contextos porque no hay tiempo, pero dice así esta parábola: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es el principal propósito que traía el Señor cuando no le recibieron la operación reino de los cielos. Entonces Él empieza a predicar, y a predicar precisamente con miras a que con su sacrificio, su muerte y su resurrección, Él pudiera traer ese trabajo del Espíritu, como es el nuevo nacimiento. Verso 11 dice: estando ellos, los discípulos, oyendo estas cosas, continuando, Jesús dijo una parábola, porque Él, está refiriendo a Cristo, estaba cerca de Jerusalén. Es muy importante la geografía, porque esto ya lo llevaba a Él al momento donde iba a hacer su sacrificio. Y ellos, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes eran ellos? Si usted está llevando el contexto de ese verso, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los que estaban oyendo estas cosas? Los discípulos. Acuérdese que ellos estaban viviendo hasta cierto punto un grave problema, porque eran judíos. Tenían una esperanza mesiánica. Ellos esperaban al Mesías Ben David, el hijo de David. Pero lo que les vino, y no se dieron cuenta, es que les vino el Mesías Ben José. Es decir, el hijo de José, el siervo sufriente, tipificado en la vida de José. Es interesante entonces que notamos nosotros que ellos vienen y dice: ellos pensaban. Yo quiero que usted analice que ellos estaban caminando casi ya 3 años y medio con Él, y ellos no lograban ver el reino de Dios espiritual que venía. Ellos seguían esperando el reino real. Y si los apóstoles de Cristo, después de caminar 3 años y medio y oír las enseñanzas del Señor, estaban confundidos, imagínense que cómo no es difícil a veces lograr ver estas diferencias. Pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Aquí en Lucas se menciona no reino de los cielos, sino que reino de Dios. Pero noten que ellos estaban en realidad esperando el reino manifiesto, donde el Mesías iba a tomar la tierra, se iban a cumplir todas las profecías y todos los pactos para Israel. Pero dice que Jesús estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban. Ese era el motivo de la parábola. En el verso 2 empieza a mencionar la parábola. Dice: por eso dijo Jesús: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano. Es una parábola con una enseñanza espiritual maravillosa. A recibir un reino para sí. ¿Quién es el hombre noble aquí? Es Cristo. ¿Y qué clase de reino fue a recibir arriba? La operación reino de los cielos fue a recibir, que la va a traer cuando Él regrese. Entonces dice: fue a un país lejano a recibir un reino para sí. ¿Y después qué? ¿Después qué? Volver. Quiere decir
que si el reino de Dios está dentro de mi corazón ya por medio del nuevo nacimiento, discúlpeme, hermano, ¿qué tengo yo que ver con planes humanos, con doctrinas como las que se están enseñando ahora? Absolutamente nada. ¿Cuál es el reino que yo estoy cuando oro? Vénganos tu reino. Es el que el hombre noble fue a recibir arriba para él. Ojo, no para la iglesia. ¿Me está siguiendo? Yo tengo que correr, hermano, porque yo estoy partiendo mi tiempo en dos partes. Le estoy hablando generalidades y luego voy a entrar rápidamente a la teología del reino ya, porque creo que vale la pena que la conozcamos un poquito más de cerca. Muy bien, estamos claros con eso. Si no, apunte sus preguntas, si no se le olvida. El reino espiritual instituido en la iglesia. Mientras el Señor regresa con el reino de los cielos, nos dejó el reino de Dios en nuestros corazones. Y aquí hay dos misiones que son las únicas que como pastores nosotros debemos entregarnos con todo nuestro corazón y desgastarnos. La primera es predicar en todo el mundo que entren al reino espiritual. Esa es nuestra tarea, hermanos. Y la segunda tarea que tenemos nosotros es enseñar a los convertidos, nacidos de nuevo, cómo se va a vivir en ese reino espiritual que es el discipulado. A nosotros no nos toca otra cosa que hacer sino predicar, que es evangelismo, y enseñar a los que se convierten cómo se va a vivir en este reino espiritual, cómo potenciar que lo que tú tienes como el átomo que tiene encerrada una enorme energía adentro. Cuando se libera la energía de un átomo, así se va a liberar lo que es el poder de Dios si nosotros aprendemos a vivir ese reino espiritual, hermanos amados. El gran avivamiento que se vivió en el Lim, que para nosotros es un avivamiento regional, local. Es cierto, muchos suspiramos por ello. Yo lo tengo que decir, hermano, porque los que me conocen saben que me gusta ser honesto y claro. Pero yo sé que a usted también. A mí me hace falta mucho el doctor Ríos. Porque ese hombre, si hubiera estado acá en estos tiempos, nos tendría afinaditos con la doctrina suficiente y necesaria para que nosotros no tuviéramos realmente problemas en el camino y estaríamos en otro nivel. Yo así lo creo. Tal vez tú no lo crees así porque has creído que es tu tiempo. Y es cierto, cada ministro tiene su tiempo. Sin embargo, hermanos, yo busco y busco y busco y no encuentro revelación a esos niveles. Sin embargo, me he dedicado a la tarea de ir atrás, aunque como dijeron en algún área, estemos alimentándonos de pan mohoso. Si esto es pan mohoso, hermano, ¿dónde está el pan fresco? Prefiero quedarme con el pan mohoso. Y no es pan mohoso. Aleluya. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Se ha dicho evangelio de la gracia. El reino de Dios que ahora proclamamos lo hacemos por medio, obviamente, de un evangelio de gracia. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, porque el evangelio también es para el judío. Uno de los grandes problemas de la teología del reino ya es que están haciendo a un lado a Israel. Ellos anulan totalmente a Israel y hacen una transacción. Eliminan a Israel y ponen a la iglesia. Ciertamente nosotros somos el Israel de Dios, pero eso no significa que Dios no vaya a tratar con Israel, porque uno de los misterios revelados a Pablo en Romanos fue: ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que entre, está definiendo un tiempo, la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel, que entendemos que es un remanente, será salvo. Israel no ha dejado de estar en el plan de Dios. La teoría del dominianismo dice: no, ya no es Israel. Israel perdió los pactos.
Y ciertamente Israel está enjuiciado, pero escatológicamente nosotros que hemos tenido una escatología sana, creo yo, y ojalá que todos la tengamos aquí, indudablemente sabemos que viene un papel para Israel, del judío primeramente y también el griego. Decía el doctor, la única oficina que está abierta actualmente para salvación de los hombres es la oficina de la iglesia. La oficina del reino no está abierta para eso en estos tiempos. Entonces nosotros creo que tenemos que recordar esos principios tan importantes que nos enseñaron en el pasado. Yo tengo la 1:20. Me dieron tiempo hasta la 1:15. Voy a tratar de ser muy breve para dar lugar a preguntas. De todas maneras, todos los almuerzos yo he chequeado, han empezado a las 2 de la tarde, pero vamos a ver qué hacemos. La doctrina del reino ya, o la era del dominio. Entremos a esto rápido. Por favor, usted póngame atención. Esta doctrina no es evangélica. Esta doctrina viene de la Iglesia Católica. Usted tiene que entender que desde que Juan, y probablemente algunos de los discípulos de Juan, que fue el discípulo del Cordero o apóstol del Cordero, que fue de los que más vivió al final del siglo I, se murió, la iglesia en el siglo II y más con Constantino en el siglo III, precisamente empezaron aquellos llamados por ellos mismos padres de la iglesia, porque hermano, yo creo que ese término padres de la iglesia no encaja muy bien, pero y hoy en día usted se ha dado cuenta que muchas veces le llaman padre al ministro. A mí me estalla cuando le dicen al doctor Ríos, es mi abuelito, dice. Y otro todavía dice, es mi bisabuelito. Bueno, pero bueno, ahí entremos mejor a lo que me interesa. ¿Dónde establece la Iglesia Católica en los primeros siglos? Empieza a establecer que el reino de Dios es la iglesia. Yo quiero que usted ponga atención a eso. El reino de Dios es la iglesia. Y para ellos, por supuesto, católica, apostólica y romana. De tal manera que de ahí surge toda la teología y todas las bases para llevar a cabo en el futuro, en el medioevo, las cruzadas, donde o te convertías o te morías. Y usted sabe que eso no puede ser factible, porque hasta el día de hoy el Señor está queriendo que todos los hombres se salven, pero no te hacen la llave del diácono para que tú te conviertas, sino que es un trabajo totalmente voluntario donde el Señor se revela y tú puedes decir con tu libre albedrío no. Muy bien, veamos ahora algo más. Usted va a notar aquí que hay 3 escuelas que yo las quiero recordar muy rápidamente. El premilenialismo del cual nosotros somos parte. Nosotros, hermanos amados, si usted no lo sabía, somos premilenialistas. Y el premilenialismo tiene 3 corrientes en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, que es antes de la semana 70 de Daniel, en medio de la semana 70 de Daniel o después de la semana 70 de Daniel. Y obviamente yo pude darme cuenta que después de la muerte del doctor en estos 16 años ya, muchos de los ministros del IMSS se quedaron en antes, otros están haciendo escatología en medio y otros más están haciendo escatología al final. Así que muerto el doctor, cada quien agarró la línea que más le guste. Y obviamente cada quien sabe, ¿verdad? Él solamente recuerdo que dijo que cada quien amarre su paracaídas. Si en el momento que usted necesita el paracaídas no se le abre, ya es problema de cada quien, ¿verdad? Muy bien, pero hay otra escuela y por supuesto nosotros creemos que después de, una de las cosas que nosotros creemos y esas 3 escuelas creen es que sí hay rapto y arrebatamiento y después de la semana 70 de Daniel hay un milenio. Eso es lo que cree muy rápidamente. Pero existe el amilenialismo. Yo he visto ministros del IM muy talentosos que se pasaron a la línea amilenialista y que les ha gustado hurgar por ahí y de repente se han cruzado. Fíjese que los amilenialistas son preteristas. Ellos lo que están diciendo es que la escatología en realidad ya está hecha, porque todo lo que Apocalipsis habla se cumplió en el año 70 después de Cristo. Por eso se llama preterismo. Luego nosotros encontramos que creen que Nerón era el anticristo, porque Nerón estuvo en el 68 después de Cristo. Y así tratan de interpretar la escatología y nos llaman a nosotros futuristas, mientras que ellos son
preteristas. Esto, hermano, yo lo tengo acá, si usted quiere se lo doy, usted puede desarrollar esto más, pero solo me interesa ubicarlo en un marco de referencia para lo que vamos a hablar. Los postmilenialistas, ellos creen, y una de las cosas que más desarrollan, y es aquí donde entra la doctrina del reino ya, es que se va a establecer por medio de la iglesia una época dorada. Y eso es lo que muchos están esperando. Fíjese que, aunque es una doctrina vieja, es en 1980 donde empiezan a surgir varios autores escribiendo en otros idiomas, porque mucho de lo que nosotros venimos a experimentar en español, hermano, ya se dio en otras latitudes. Y por eso nosotros creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? De no solo repetir los errores de otros. Pero es en 1980 y ojo, el doctor Ríos muere en 1998. Y es interesante que el doctor Ríos estuvo, hermano, inmerso realmente en conocer lo que estos hombres estaban diciendo y por eso escribió este libro. Yo quisiera pensar que todos ustedes tienen el libro del reino y que si lo tienen en su biblioteca lo han subrayado y lo han leído de arriba para abajo, porque este libro, hermano, recoge las enseñanzas del doctor sobre el reino desde 1993, porque las enseñanzas que le dieron a él fue en ese año. Un año en el cual un ministro que compartió con él mucho tiempo y que pasó por el IM era presidente de Guatemala. En mayo de 1973 este hombre da un autogolpe y sale corriendo para un país centroamericano. Ya le di todas las indicaciones. Pero lo interesante, hermano amado, es que el doctor Ríos, cuando usted lee, se da cuenta que en todo el año 93 él está enseñando sobre el reino, 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 porque nos quería preparar. Este personaje, por supuesto, dejó de participar en Ministerios Elim y se fue a otro ministerio. Ese ministerio no sabía que en los 90 iba a desarrollar de una manera subrepticia toda la teología del reino ya y la teología de la prosperidad, porque tenía también ahí como miembro, aunque llegara una vez a las 500, al presidente de Guatemala. Ser un pastor que tiene a un presidente de un país que está enseñando que la tarea de la iglesia ya no es evangelizar, ya no es llevar el evangelio para que la gente abra su corazón y entre el reino de Dios y enseñarle cómo vivir en el reino. Tener a un presidente como miembro de su iglesia le abre la puerta a las teologías del reino ya y teologías de la prosperidad. Sin embargo, usted sabe lo que sucedió y Guatemala, la historia reciente de Guatemala nos ha demostrado que la iglesia no tiene nada en absoluto que hacer en política. El doctor Ríos, hermano, y yo quiero ser muy honesto en esto, también tuvo problemas porque permitió que la iglesia, el IM Central, en un tiempo hiciera política partidista. Los que somos testigos de eso sabemos que eso sucedió y que hubieron señales mentirosas. O sea, cualquier ministro que eventualmente no tiene bases suficientes, y no quiero decir que él no las tenía, lo que sucede está que precisamente después de toda esa situación el Señor le revela, porque el Señor te va a revelar lo que tú necesitas para el camino. Y entonces nos enseñó realmente qué es lo que la iglesia tiene que hacer, y para que nosotros los ministros del futuro que íbamos a estar ya en esta época realmente no cayéramos en grandes errores. Los postmilenialistas entonces establecen la teología del reino ya, que realmente es un neopostmilenialismo. Le llaman reino ahora o reino ya, y también algunos le llaman teología del dominio o dominionismo. Ahora, muy interesante, hermano, porque esto es muy rápido, solo para tener una idea. Fíjese que estos postmilenialistas lo que tratan de establecer es que la iglesia va a vivir un largo periodo de tiempo donde los cristianos, ojo, y no Cristo, establecen el reino. Mire qué herejía. Los cristianos y no Cristo establecen el reino y todos al final van a ser salvos. Es indudablemente una teología que es interesante para muchos. Le llaman, y tienen que tener ellos como de lugar, una escatología realizada. Y precisamente yo no tengo tiempo de ver estos versos porque los tendríamos que examinar, pero se los quiero dejar. Los postmilenialistas, los del reino ya, utilizan estos 4 versículos como versículos muy importantes, pero
de alguna manera interpretados a su manera. Hechos 3:21, Isaías capítulo 11, 9 y 36, Mateo 24:14, que dice: y este evangelio del reino será predicado a toda criatura y entonces vendrá el fin, y Romanos 8:19, que en el contexto habla de realmente lo que la creación espera, toda la transformación, y va a estar en el contexto de lo que es la transformación del cuerpo. Todos esos versos nosotros los usamos, solo que ellos le dan una interpretación totalmente distinta a su favor. Yo tengo que avanzar, hermanos amados. Fíjese que esto es parte de una investigación. No trate de apuntar tanto, sino que yo le voy a leer esto porque creo que es importante. ¿Qué es el postmilenialismo? Es una interpretación del capítulo 20 del libro del Apocalipsis que ve la segunda venida de Cristo ocurriendo después, de latín post, del milenio, una edad dorada o una era de prosperidad y dominio cristiano. O sea, para ellos ya estamos entrando o estamos en la era dorada. Sin embargo, de era dorada no vemos absolutamente nada. El término incluye varios puntos de vista similares respecto a los últimos tiempos y se presenta en contraste al premilenialismo. O sea que, hermano amado, los de la doctrina de la prosperidad, los de la doctrina del reino ya, están totalmente del otro lado del péndulo que nosotros, que somos premilenialistas. Entonces no se asuste usted de que lo van a ver como un ministro obsoleto. El punto de vista que dice que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reino milenario y que el reino milenario es 1000 años antes, literales, porque ellos no creen en un milenio literal. Y el amilenialista, de ahí viene la palabra, no cree en un milenio. En menor grado al amilenialismo, un milenio no literal. Muy bien, apunte ahí sus preguntas, por favor. Esto tal vez le va a parecer un poquito aburrido, yo solo se lo voy a leer, pero es importante que lo tenga porque estoy seguro que usted no lo va a ir a buscar. Y vale la pena que lo sepa como ministro de Dios. El posmilenialismo se refiere a la creencia de que Cristo volverá después de un periodo de tiempo. O sea, ojo, no crea que no creen que Él va a volver. Lo que pasa es que nosotros creemos que va a volver secretamente por su novia, antes de la era dorada, que para nosotros esa era dorada en cierta manera, aunque el mismo milenio, si nosotros lo vemos, no es una era dorada porque hay batallas todavía en el milenio. Pero ojo, los que sostienen esta posición no interpretan la profecía no cumplida usando un método normal, es decir, literal. Ellos creen que Apocalipsis 20 del 4 al 6 no debería ser tomado literalmente, o sea que ellos usan un método espiritualista. Entonces dice, no debería ser tomado literalmente. Ellos creen que los 1000 años significan simplemente un largo periodo de tiempo. Además, el prefijo post en el posmilenialismo denota la opinión de que Cristo volverá después de que los cristianos, o sea, Cristo, hermano. Por eso cuando dice que Él no volverá hasta que Hechos 3:21, leamos Hechos 3:21 en una carrerita. ¿Alguien tiene ese verso por ahí que lo lea fuerte, por favor? ¿Ok? Léelo completo si fueras tan amable, Néstor. 3:21. Bueno, yo ya lo encontré. Dice: al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yo quiero que usted le ponga atención, porque este verso, fuera de contexto, puede ser muy bien utilizado por ellos. Ellos dicen, Cristo no puede venir hasta que la iglesia no le arregle la tierra. ¿Me está siguiendo? Por eso ellos dicen, son los cristianos y no Cristo mismo los que tienen que arreglar y establecer el reino sobre la tierra. Ahora, ojo, como desde el principio creo yo que le quedó claro a usted que depende qué reino. Porque la tarea nuestra es establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres, cuantos más se pueda, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros al evangelizar y al discipular estamos estableciendo el reino de Dios. ¿Me está siguiendo? Pero ellos, sí, por favor, adelante. ¿Por qué no le llevan un micrófono o para que se grabe? ¿Alguien le puede llevar este micrófono rapidito? Es que este verso lo utilizan ellos como una base y hay una versión, por ejemplo, la Biblia al día dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde siglos por medio de sus santos profetas.
La Biblia Castilian dice: a quien el cielo debe retener hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Nota que si sacamos el verso, hoy saldríamos todos posmilenialistas de contexto. Porque la impresión que da es que es el mismo Dios el que lo retiene, pero nosotros tenemos la explicación acerca de eso. Por eso yo no me quiero detener demasiado por razones de tiempo, pero óigame, mire lo que dicen ellos de Jesús. Por eso no me extraña que este hombre diga que no hay nuevo nacimiento e incluso se atreve a decir que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Imagínense ustedes. Y que solamente una vez aparece el nuevo nacimiento en la Biblia. Y ciertamente aparece 2 veces, porque la palabra palingenesia aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Palín nuevo y Génesis nacimiento o principio. Ahora, oiga, los defensores del reino ahora, del posmilenialismo reavivado, no solo reemplazan, ojo, a Israel con la iglesia. Israel ya no tiene nada que ver ahí. Y nosotros somos el Israel de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cómo usamos la frase nosotros el Israel de Dios. Porque cuando decimos nosotros somos el Israel de Dios, y eso es cierto, no estamos anulando a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero también cometen el grave error que reemplazan a Jesús con la iglesia. Por eso yo pongo aquí, ¿qué es lo que tú desarrollas? ¿Una buena cristología sana o una eclesiología? Cristología viene de Cristo. Eclesiología viene de eclesia. Lo que están haciendo es que sustituyen a Jesús por la iglesia. Hermanos, la iglesia, aunque nosotros amemos la iglesia y pastoreemos la iglesia local, porque nosotros solo pastoreamos la iglesia local, aunque amemos a la iglesia no es el fin. El fin es Cristo. En tanto usted deje de ser cristocéntrico y se vuelva eclesiocéntrico, es decir, que la iglesia sea su centro, ha ganado terreno estas doctrinas sin quizá usted darse cuenta. Este autor Polk llega tan largo o tan lejos al decir que la iglesia es la encarnación actual de Cristo. Ahora note, esas frases uno las puede usar, pero hay que explicar, porque no es cierto que Él se metió en nosotros. El doctor Ríos decía, miren, el evangelio no es otra cosa que un hombre metido dentro de otro. Cristo que se metió en nosotros. Así lo resumía él el evangelio, de una manera muy sencilla. Pero ellos, cuando hablan de la encarnación actual de Cristo, es porque otra vez tienen el pensamiento que son ellos, los cristianos, los que establecen el reino y no Cristo. Esto es blasfemia, dice este autor, que está dando su opinión respecto a lo que Polk escribe. Solo hay un Cristo y ese es Jesús de Nazaret. El centro del plan de la redención de Dios para toda su creación no es la iglesia, sino es Jesús. Hebreos 1 lo dice. Y cualquier doctrina que provoque que quitemos nuestros ojos del Señor es profundamente falsa. Muy bien, avancemos. Yo tengo todavía unos minutos. Una de las afirmaciones más increíbles de la escatología del reino ahora, o del dominio, es que la segunda venida de Cristo ocurrió en el siglo I. Preteristas. Los nuevos posmilenialistas están forzados o son forzados a tomar esta posición con el fin de desestimar todas las profecías del Apocalipsis concernientes al regreso de Jesús. No saben cómo explicarlo. Entonces mejor dan una explicación de este tipo. Ellos argumentan que todas estas profecías fueron cumplidas en la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ellos miran a los judíos como el anticristo. Otros lo miran a Nerón como el anticristo. El asedio de Jerusalén por las tropas romanas bajo Tito es descrito como la tribulación. Y la destrucción de Jerusalén es vista como la segunda venida de Jesús en ira. Yo oí un ministro aquí en Guatemala, muy famoso. Ya no voy a dar características para que usted no lo ubique. Pero yo lo oí con estos oídos que espero que no se coman los gusanos. Pero él hacía referencia, por supuesto nunca presentó la evidencia, que él tenía un libro del siglo I de un autor que por supuesto no es Josefo, porque Josefo no escribe eso, pero que precisamente
en lo que él escribía cuando estaba sucediendo en el año 70, la toma de Jerusalén. Dice que vieron muchos los cielos abiertos y tropas celestiales, solo que jamás dio la referencia histórica, porque indudablemente él estaba enseñando preterismo, y ese ministro enseñó el reino ya y enseñó la teología de la prosperidad, y actualmente su templo está vacío por incursionar y hacer efectivo. Ese hombre dijo: dejo de ser pastor porque los cambios en la iglesia ocurren muy despacio. Me vuelvo político porque los cambios se operan rápido. Ahora, yo quiero que usted entienda que ese hombre probablemente tuvo sana doctrina, pero fue discipulado mal y llegó a creer todas esas mentiras que hoy por hoy lo deben de tener frustrado. Yo sigo. Muy bien. Esta interpretación, por supuesto, requiere que el libro de Apocalipsis haya sido escrito antes del año 70, porque el argumento es: todo lo que está escrito en el Apocalipsis se cumplió en el año 70. Entonces, estamos obligados de una manera lógica a que Apocalipsis se tuvo que escribir antes del 70. ¿Estamos bien en eso? ¿Lo está entendiendo? Yo sé que algunos están medio dormidos, pero ¿me está escuchando bien? Es importante, ¿sabe por qué? Óigame, es importante porque las ovejas le van a preguntar, especialmente los jóvenes. Y usted solo le va a decir: eso es del diablo vos, pero lo va a dejar con la duda. No te metas ahí. Pero si usted no le explica, lo más seguro es que él siga yendo ahí a pesar de que usted le dijo que era del diablo. Pues ¿cuántos saben que las ovejas casi no hacen caso? Óigame pues. Pero la evidencia interna del libro Apocalipsis, estamos hablando con respecto al Imperio Romano, y el testimonio externo de los padres de la iglesia, que obviamente son referencias que hay, apuntan a una fecha de autoría alrededor del 95. O sea, 25 años después se escribe Apocalipsis. Entonces, si podemos probar que Apocalipsis fue escrito casi al final del siglo I, la escatología realizada del reino ya queda totalmente anulada. Y usted tiene que saberlo. El tipo de extensa persecución romana contra la iglesia que está descrita en Revelación no ocurrió hasta el reinado de Domiciano, entre el 81 y el 96. Las persecuciones de Nerón estuvieron limitadas al área de Roma. Uno de los padres de la iglesia, Ireneo, que vivió en esta fecha, escribió que el libro de Revelación fue escrito por el apóstol Juan hacia el final del reinado de Domiciano. Es decir, coincide con lo que aparece aquí arriba, ¿verdad? 95. Luego, quien a su vez, Ireneo, había sido discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo de Juan. Entonces la evidencia es muy real. Que el libro de Apocalipsis fue escrita después de la destrucción de Jerusalén es simplemente abrumadora. Solo este hecho destruye completamente la fundación total de la escatología dominionista. Citas importantes del Dr. Ríos. Deme 10 minutos para esto, que es muy importante. Esto lo enseñó en el 93. Ya le hablé del contexto en el cual él enseñó. Yo quiero explicarle lo del contexto nuevamente a usted, porque, hermano amado, cuando un ministro es atalaya, Dios le revela lo que necesita el pueblo de su generación. 93 para acá ya hace mucho tiempo, son 21 años, pero yo veo vigentes muchas de las cosas que este hombre enseñó, de las que nosotros yo creo que deberíamos por lo menos revisarlas. Porque mire, hermano, disculpe, yo sé que le voy a caer mal, pero ya le caigo mal, entonces no hay problema. Otro poquito no hay problema. Pero hermanos amados, en lugar de estar, yo he oído discípulos del doctor Ríos que están estudiando escatología católica, y me lo han dicho así: ya leíste a tal persona, me dice, y que le aseguro que no conocen, no se acuerdan de todos estos detalles, porque es demasiado difícil recordarse de todo lo que él enseñó. ¿Sabe por qué yo traigo esos libritos del doctor que me dio, que se estaban
arruinando en el garaje de una casa. ¿Sabe por qué? Porque sé que muchos de ustedes no los han leído. Pero se han leído otro montón de autores. Entonces no cabe que usted diga que es ministro con un ADN LIM y que ni siquiera la base primordial no la tenga el dedillo. Y que fue dada precisamente, como lo vamos a ver ahorita, para que nosotros estuviéramos bien empapados para estos tiempos que estamos viviendo. Mire esta frase, es literal, esto es literal. Si fuera verdad lo que dicen las corrientes, él lo estaba viendo en el 93, que hay ahora de tomar el mundo, el doctor lo vio, entonces las epístolas serían para el mundo. Y no hay ni una epístola que sea para el mundo, porque todas son para el pueblo de Dios, para los salvos, para enseñarles a vivir a los que ya tenemos el reino de Dios adentro. Amén. Y para prepararlos para que venga tu reino, se haga realidad en la escatología, que pronto se va a hacer realidad. Muy bien, sigamos. Otra cita. Nosotros somos los herederos de la tierra. Eso es cierto. Según la promesa hecha a Abraham. Romanos 4:16 dice, todo eso es literal. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, que somos nosotros, ¿verdad, hermanos? El cual es Padre de todos nosotros. Las promesas dadas a Abraham por la fe y en el momento actual, en el momento escatológicamente exacto, vamos a ser herederos de la tierra. Óigame pues, dice aquí, sigue siendo textual, esto es del doctor Ríos, y la tierra nos la van a dar cuando nos cambien la tierra que tenemos, que es el cuerpo. Hermano, eso de escalofríos. ¿Sabe usted que usted lo que tiene es tierra? Cuando le cambien la tierra que usted tiene adentro, o la tierra que tenemos, mejor dicho, afuera, estamos hablando de transformación, entonces nos van a dar el reino manifiesto. Dice, si nosotros no cambiamos y seguimos siendo polvo, no nos pueden hacer herederos de una tierra eterna y gloriosa. Por eso nos tienen que cambiar. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a la gente cuando predicamos y discipulamos? Que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Ese es un argumento que usted debería de apuntar en su corazón cuando llegue gente a decirle que usted tiene que tomar el reino, que usted tiene que tomar las naciones. Hay una jerga que yo se la veo a algunos ministros de Elim que decretan. Esa es una jerga del dominionismo. Esa no salió de nosotros, o no sale de la Biblia necesariamente. Yo sé que ahí puede haber polémica, usted puede creer que sí, pero aquí nos respetamos lo que cada uno crea. Pero como dijeron ya todos mis antecesores, hoy tengo el micrófono y por lo menos yo debo de exponer. Pero ojo, esa no es una jerga, sino de una, porque conlleva, el único que decreta es Dios, hermano. Conlleva otro tipo de cosas. Analice usted la jerga que se utiliza, porque no hay tiempo para hablar de eso, pero lo cierto es que hay una jerga. Ok, tenemos que ir un poquito más adelante. Dice otra vez otra cita, no nos va a favorecer como iglesia, como ministros, que un cristiano suba a un gobierno. Lo está diciendo en el contexto que uno acababa de salir, amigo de él. No sé si me ven. El doctor estaba hablando ahí con elementos de causa. Dice, no nos va a favorecer, lo vio que no nos favoreció, que un cristiano suba a un gobierno. Más bien se va a poner en contra, o se van a poner en contra. ¿Y qué sucedió? No,
era cierto que cada domingo en la tarde a las 7 de la noche, un hombre subía, mal discipulado lamentablemente, recién convertido, y que había hecho un golpe militar y que se puso a catequizar a toda la ciudad de Guatemala. ¿Se acuerda usted de eso? ¿No nos caía mal hasta a nosotros? Porque indudablemente no puedes catequizar a alguien que no ha nacido de nuevo. No le puedes hablar de las normas y de las leyes del reino a alguien que no entiende, porque no lo han cambiado de adentro para afuera. Yo termino casi. Pero ¿cómo queremos arengar a las sociedades humanas diciéndoles no hagan esto ni lo otro? Eso es ridículo, porque no se puede componer al conglomerado, es decir, las sociedades, sin componer a los individuos primero. Nuevo nacimiento. Por eso, como que Dios pensó bien, dice el doctor Ríos, en venir a conquistar primero al hombre y no a conquistar el mundo. ¿Quién lo hubiera podido hacer? ¿Qué era lo que esperaban sus discípulos? ¿Qué era lo que quería Judas? ¿Qué era lo que quería Pedro? ¿Qué era lo que querían los hijos del trueno? Que él conquistara el mundo y que ellos tuvieran su parte en el rollo. Solo queda, me parece que una o dos. No nos dejemos embaucar. No está muy bien escrito, pero quise poner aquí. Así, embaucar por doctrinas nuevas. 93, hace 21 años, hermanos amados. ¿Y sabe qué? Ya muchos se embaucaron. O viejas, porque la del reino ya es vieja, ya se lo vimos, ya lo vimos. Que le hagan creer que va a haber cosecha e instalación del reino antes que Cristo venga. Porque ese es el movimiento que hay ahora. Que la iglesia se apodere del mundo por fuerza, por tronos, por elecciones, etcétera. Acuérdese, se vivió en Elim, porque no va a haber cosecha en el sentido final de la siega, sino hasta que Cristo regrese. Entonces, todo el tiempo, hasta que Cristo regrese, vamos a estar discipulando. Yo oí al ideólogo de un ministerio fuerte, que terminó ese ideólogo siendo un diputado en una de las, en su línea política. Él escribió La Gran Comisión, un libro de ese tamaño. No digo su nombre porque no es ético, pero yo lo oí decir en esas reuniones que teníamos con el presbiterio, al cual el doctor se sujetó. Muy interesante, ¿verdad? Y él decía, la Gran Comisión ya no es ir y predicar el evangelio. Para él la Gran Comisión, y eran batallas con el doctor, ¿verdad? La Gran Comisión es ir y hacer políticos, ir y hacer gente que tome las sociedades, los gobiernos, los senados, los parlamentos. Eso era lo que él decía, y escribió un libro así. Fue diputado. Y yo, muy acucioso, siempre busqué si este hombre había tenido una iniciativa de ley en los 4 años que pasó por ahí como diputado, y tristemente no encontré una sola ley, ni siquiera buena, para el pueblo de Guatemala, por este hombre tremendo ministro de Dios. Hoy conozco otro diputado que está actualmente, y hasta el día de hoy tampoco he visto que sea una persona que logre mostrarse en el parlamento o en el ministerio legislativo. Porque, ojo, el Hijo de Dios o el ministro va en total desventaja cuando logra llegar a esos puestos públicos. Porque si es un buen hijo de Dios, no quiere las marrullerías que se dan ahí, especialmente lo que está sucediendo actualmente en Guatemala, que creo que es una de las vergüenzas más grandes que este país puede enfrentar. Pero al fin y al cabo, la Biblia me dice a mí que todo va a ir de mal en peor. Pero mientras la tierra y el sistema va de mal en peor, nosotros necesitamos predicar para que los individuos cambien, las familias cambien, las sociedades cambien, pero no las naciones completas. Lo último que tengo aquí es, y con eso termino y doy lugar a preguntas, creo que estamos bien, 1:15. Dijo el doctor Ríos,
El reino de Dios no será traído a la tierra. Esto lo apuntó en una Biblia que tiene Oscar Ríos. Yo le tomé una foto una vez. El reino de Dios no será traído a la tierra ni por la iglesia, ni por los cristianos, sino por Jesucristo mismo viniendo en persona otra vez al mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar lugar rápidamente a las preguntas. No sé si tenemos unos 15 minutos, hermano Alex. Vamos a tomar. Vayan dirigidas al tema. Y yo creo que la exposición de hermano Sergio ha sido muy amplia. Obviamente, entre los aspectos que él enumeró, hay muchísimos aspectos más que tocar y de los cuales uno se puede enriquecer. Entonces, sí, creo yo que sería conveniente no abonar mucho con comentarios o con aportaciones, sino aprovechar al máximo la exposición para hacer preguntas que nos ayuden a todos a aclarar algunos puntos que quizá no tenemos totalmente claros. Entonces, levante su mano, hermano. Levanta su mano, hermanos. Las preguntas, empecemos a fusilar al hermano. No hay preguntas. Qué bueno. Bien, aquí está la primera. Hablando acerca, bendiciones hermano, muy linda exposición. Amén. Gloria a Dios. Hablando al respecto del reino de los cielos. Sí. En Mateo capítulo 13, las 7 parábolas hablan del reino de los cielos. Así es. Y esas 7 parábolas nos dan una línea de tiempo. Creo yo que estamos viviendo en una etapa de la red barredera, tanto así que aún hoy en día las redes sociales se han multiplicado. Sí. Y dice que en las redes vienen peces buenos y malos hasta el final. Entonces, dentro de la etapa del reino de los cielos, las parábolas del reino, está la etapa de la siembra del trigo. Entonces, ¿cómo encajamos el reino de los cielos con nuestra proyección actual de proyectar el reino de Dios, si el reino de los cielos va a ser traído por Cristo? En cuanto a terminologías, me pregunta. Miren, gracias, hermano. Una cosa importante es que el reino de Dios lo contiene todo. ¿Sí? Quiere decir que si el reino de los cielos está dentro del reino de Dios, será lógico pensar que dentro del reino de los cielos también está todo lo que concierne a los principios del reino de los cielos. O sea, si el reino de Dios está acá, reino de Dios, todos los principios de Mateo, porque si no tendríamos que agarrar Mateo y ¡ras! Porque sería hasta que viniera. Exactamente. Yo les dije a ustedes que 32 veces aparece esto. Es por el énfasis del Cristo que lo querían presentar como rey. Pero todo esto también está en el reino de Dios. Por eso, para mí, una cosa muy importante que pude visualizar es que es una bomba que el reino de Dios esté metido en tu corazón, porque está todo. No sé si me doy a entender. Está todo. Entonces, por supuesto, las parábolas el doctor Ríos las enseñó y las enseñamos nosotros, porque están en la Biblia. Y ahí está la cosecha y ahí todo lo que se enumera ahí en esas 7 parábolas. Pero recuérdate que el énfasis reino de los cielos es un reino que va a ser manifiesto porque involucra tomar la tierra e involucra el reinado de Cristo, gobernando en una teocracia pura. Alguien hablaba que no podía haber, Israel mismo no tuvo una teocracia pura porque no había todavía hombres transformados. Entonces, para aclarar la terminología, y tu pregunta es muy, muy importante, me gusta que la hayas hecho, porque indudablemente al tener el reino de los cielos nosotros tenemos todo. Tenemos aún lo que tenemos que entender del reino de los hombres y lo que tenemos que entender de la iglesia. Todo está ahí. Solo que ahora, al entender los tiempos que vivimos, nosotros, por ejemplo,
El reino está diseñado y revelado en el Antiguo Testamento, porque acuérdate que el pacto palestino es una promesa de que Israel va a tener tierra. ¿Por qué nosotros pensamos que Israel, aunque va a ser atacada, de todas maneras las promesas de Dios se le van a cumplir? Y en el pacto palestino, si uno chequea fronteras, se va a dar cuenta que Israel va a volver a tener lo que David en sus batallas tuvo cuando él le ganó a los filisteos, y realmente el reino de Salomón, que fue el que desarrolló todo lo que el papá como un rey guerrero logró obtener, Israel lo va a volver a tener porque el pacto palestino así lo establece. Pero nosotros, cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿no es cierto que lo que sacamos de ahí son principios? Aún de la ley. Nosotros, de todo lo que está en el Antiguo Testamento, los mismos autores del Nuevo, cuando hablan a la iglesia, Pablo en las epístolas, ¿cuál es su referencia? Muchas veces el Antiguo Testamento. Abraham. Muchas veces nos habla de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Un Pedro que le habla para explicar a Israel Pentecostés, habla de Joel. Después habla de Amós. Pero entonces no es que estuviéramos en la ley, sino que saca los principios, porque aunque la iglesia está inmersa en el reino del hombre, porque no estamos todavía en el mundo, el reino de Dios con sus principios, yo diría, ¿cómo lo podría decir? Aplicados a la iglesia, está ahí. Por eso no los podemos desestimar. Pero yo creo que tu pregunta fue muy importante. Otra pregunta, mis hermanos, para poder. Yo tengo otra. Adelante, ya que los demás no preguntan, vamos. Adelante. Si el reino de los cielos, Sí. entendemos que es una operación rescate. Si Israel hubiera aceptado el reino de los cielos que traía Cristo, Sí. si hubiera impuesto el reino de los cielos de una vez, y entonces la iglesia hubiera tenido otra posición. Entonces mi pregunta es, si esto es así, ¿por qué Israel, a manera de pregunta, tenía ese poder de aceptar el reino de los cielos y que se instalara, y a la iglesia no se lo dieron? Sí, mira, una vez dijo el doctor, cuando alguien usó, dijo, si mi abuela tuviera bigotes, fuera mi abuelo. Porque realmente nosotros preguntamos sobre algo que no se dio. Pero claro, si se pudo haber dado, Dios, porque nota que si Israel toma el reino, Dios en lo que tenía como secreto, como misterio a la iglesia, hubiera tenido que obrar de otra manera. Lo único que para eso se tendría que escribir otra Biblia, ¿verdad? Y ahí yo no podría realmente, lo más que haría es especular, vamos. Yo lo que puedo decir es, gracias a Dios no lo aceptaron. Porque si no, nosotros hubiéramos estado posicionados en otra forma. Hermano Rigo. Sí, estaba pensando en la primera pregunta de mi hermano. Sería bonito, yo quisiera, si tuviéramos un tiempo para que revisáramos, porque en la primera pregunta que el hermano decía, ¿cómo podemos ver lo de la parábola, ¿ya?, del sembrador con el grano de trigo? Que básicamente el enfoque es al reino. Le hemos dado una aplicación nosotros A la iglesia, al individuo. Sí. Pero fíjense que yo estaba revisando hace un tiempo y me parece interesante, por eso la pregunta del hermano, de que cuando vemos en Mateo capítulo 13, que habla de los resultados, habla del 30, Sí. 60 Sí. y el 100%. Yo estoy poniendo aquí las escrituras porque Sí. ustedes lo pueden ver. Entonces, Sí, adelante, Rigo. hay un complemento en el otro evangelio paralelo, si ustedes se recuerdan, donde hay una explicación bien sencilla, podríamos decirla, y bien puntual, donde habla de que ese 30, 60 y 100% tiene que ver con el proceso del crecimiento o del desarrollo de el trigo, pues. Dice que primero es vaina, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que después es, ¿qué más creo que dice? ¿Estás citando un verso para buscarlo? Sí, es que es el complemento que me vino. ¿Alguien recuerda ese verso? Marcos 4. Vamos a tratar de ponerlo acá si lo tienes. para que ayude, ¿verdad? Marcos, ¿cuánto?
Ok, aquí creo que estamos. Ese es el paralelo de Sí. Mateo. De Mateo Y 13. noten, para que no se confundan, solo quiero hacer una aclaración, que Marcos usa reino de Dios, y ahí es donde la mayoría creen que es un sinónimo, ¿verdad? Eso es lo difícil de poderlo ver, porque todos los escritores dicen eso. Adelante, Río. Sí, pues lo que yo veía allí es que la aplicación es que se está hablando del reino, no se está hablando de la iglesia, no se está hablando del individuo. Nosotros le damos aplicaciones, como mencionaba, pero cuando comienza a explicar, si ustedes me ayudan a ver, habla En el 28. en el 28. Te lo voy a poner aquí Por con el favor. apuntador para que lo logren ubicar los de atrás. Aquí dice, Sí, primero la hoja. a eso me refiero. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Eso es el 30. Adelante. Eso es el 60 y el grano maduro es el 100%. Ok. Y grano maduro. Como está aplicado al reino, no al individuo, miremos el proceso en eso de la llegada del reino. De la. Llegada del reino. No sé si me lo van a captar. Porque si esos pasajes, el de Mateo 13 y este de Marcos, nos Sí. está hablando del reino, vamos a encontrar nosotros de que si pensamos en la hoja, déjeme darle una interpretación. Da tu opinión con libertad. Sí. Estás exponiendo. La hoja, sí, la hoja es el resultado inicial, déjeme decirlo así, de la muerte de Cristo, Ok. Vamos a poner aquí la cruz. siendo sembrado como el grano de trigo que cae a tierra. Ok. La espiga tiene que ser para mí la iglesia que va en ese proceso con el reino de Dios adentro, hasta que sea el grano maduro, que es la manifestación del reino de Dios con la segunda venida de Jesucristo, y donde la iglesia alcanza todo su esplendor. Transformación podemos poner aquí. Sí, sería la transformación completa, pero eso ya es en el reino de Dios, y no que la iglesia sea el reino de Dios. Bueno, un aporte muy bueno, ¿verdad? Obviamente que lo ponen ahí, no sé si. Sí, lo dejo para que yo creo que a ese la respecto. luz de lo que has trazado y la pregunta del hermano, eso nos puede arrojar cierta idea para que no le demos los enfoques que Fíjense a veces le que damos. yo les animo a que lean este libro. Si alguien lo quiere fotocopiar, no hay más. Lástima, hubiera sido muy bonito tenerlo. Pero aquel doctor, cuando habla del reino de los cielos, es muy enfático al decir que Jesús realmente traía un mensaje para Israel. Y eso no todos lo entienden, ¿verdad? Porque dicen, no, pero sí también para nosotros. Y pareciera como que los evangelios uno de un plumazo los va a borrar. No, no es así. Pero el hecho de que él circunscribiera su mensaje a que una gentil o un gentil no lo escuchara, porque como les hice ver yo a ustedes, la sirofenicia, el pan era el alimento, era el evangelio. Y le dice, no, el pan no es para los hijos, no para los perrillos, le dice. Se lo dice Jesús. Si nosotros fuéramos, si la sirofenicia en lugar de haber sido sirofenicia hubiera sido guatemalteca, se va, porque nosotros somos bien sentidos, ¿verdad? Pero él estaba marcando tiempos. Preguntas, mis hermanos, no sé si Amén, van a haber sí. más. ¿Dónde, hermano Alex? Si va a hacer alguien tiene preguntas? alguna pregunta, hermanos, levanta su mano para que podamos llevarle el micrófono. No sé cómo están aceptando solo preguntas. No, adelante, si no hay No, pregunta, no, pues no. adelante, hermano, porque yo creo mira. que la idea era si había alguna duda. ¿Cómo me puedes en el tema que diste en la exposición Sí. poner el reino eterno? Ok, no lo mencioné porque quise, como el tema general del retiro es iglesia y reino, y no las fases del reino, por supuesto, que si nosotros volvemos a la presentación, déjame ver el esquema rapidito, creo que aquí estaba. Vamos a ver si lo logramos ver todavía. No sé por qué esto se me puso a mí negro.
Déjeme chequear a ver si esto se vuelve nuevamente. Pero ¿vimos solo reino de Dios? Ahí está. Déjeme ponerlo para que sea más fácil para todos. Indudablemente, si nosotros vemos el tema como las fases del reino, entonces tenemos que hacer otro esquema. Entonces tendríamos que ver, porque ahí solo vamos a ver, porque miren pues, el doctor Ríos traslada la idea de que nosotros no debemos pensar que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos, es solo uno, pero son fases. ¿Sí? Aquí me voy a pasar a otro ángulo para que no se me vayan a confundir. Pero indudablemente nosotros vemos que si lo vemos ahora de adentro para afuera, tenemos reino en misterio, que va amarrado con la era presente o el siglo presente, que no es un tiempo de 1000 años, presente. ¿Sí? Pero luego nosotros vamos a tener un reino manifiesto. Que por así decirlo, lo voy a poner aquí, es la operación reino de los cielos, que se va a hacer efectiva a partir de la segunda venida. Para nosotros se va a hacer efectiva en la transformación, pero para Israel en la segunda venida y el milenio. Pero tú sabes que aquí te recordarás que el hermano Otto nos compartía que este no es un reino todavía completo, porque aquí todavía hay batallas, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de mis pies. Incluso el Padre va a estar peleando. Entonces, lo voy a poner aquí para cuando eso suceda, después del milenio, después del juicio del gran trono blanco, entonces se establece el reino eterno, que no es otra cosa que el reino de Dios, porque entonces ya tomó el control. Miren pues, Luzbel irrumpe en el reino de Dios y trata de hacer su escaramuza, ¿verdad? Porque es una escaramuza. Si nosotros entendemos que Dios es un Dios grande, uno no entiende por qué no lo destruyó, pero había un plan, ¿verdad? Y se lleva la tercera parte de los ángeles. Y como virrey en la tierra, usurpa la tierra. Entonces con el primer Adán se va a tratar de rescatar la tierra. No se pudo, envía al postrer Adán. Él lo que hace es rescatarla, pero por así decirlo, a medias, porque todavía no le pertenece completamente. Aunque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, no se hace evidente. Pero se va a hacer evidente cuando Él se siente en el trono de David, acá, pero todavía hay batallas. Cuando se establezca el reino eterno, en realidad lo que va a suceder, según mi apreciación, es que se cierra el ciclo, ¿verdad? Ese gran ayón, donde Dios va a volver a gobernar, por así decirlo, la tierra, aunque desconocemos las batallas que todavía se vayan a librar, porque acuérdense que la Biblia, hermanos amados, aunque nos abre ventanas muy, muy poderosas para ver cosas en el futuro, sigue siendo el plano tierra, ¿verdad? Entonces ya en el reino eterno, indudablemente nosotros vamos a estar transformados, ya no van a haber batallas. Yo diría que aquí es donde de alguna manera se establece nuevos cielos y nueva tierra, porque fíjate que algunos meten en la semana 70 de Daniel, meten a Pedro cuando dice que los cielos se fundirán, pero eso es después del milenio, para que realmente pueda haber nuevos cielos y nueva tierra, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y se establezca el reino eterno. O sea que en resumen, ¿crees que el reino eterno es sinónimo del reino de Dios? Yo así lo veo porque el reino eterno indudablemente que va a volver, por lo menos en el plano tierra, porque no podemos más que lucubrar al pensar que las otras esferas que están tomadas probablemente por el enemigo, porque miren, ¿dónde estarán si fueron despeñados del cielo la tercera parte de los ángeles caídos? Seguramente esos tienen planetas tomados, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que entre pastores tenemos una mentalidad abierta, y el doctor nos enseñó ese tipo de evangelio, donde seguramente tienen tomado muchas esferas. Ahora,
yo te lo puedo decir con base a la palabra, que indudablemente es para el plano tierra, pero seguramente, miren pues, ayer me hacían una pregunta acerca de las 3 eras. La era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Muchos siguen creyendo, aunque el doctor no era de esa opinión, que estamos en la era del Espíritu. El doctor enseñaba que estábamos en la era del Hijo, porque es la era de la pesca. Y él añadía algo que parece esotérico porque hablaba de la era de Piscis, la era de la pesca. ¿Se acuerdan que los antiguos cristianos manejaban en las catacumbas un pececito? Entonces, en cierta manera, la era del Hijo va a terminar hasta que se termine la pesca. Entonces, la era de Piscis, que no es esotérico, hermanos, esto lo oyeron ustedes, yo solo estoy recordando, es la era de Acuario, es la era del Espíritu. Acuérdese que nosotros los ministros no somos novia. Aunque usted diga, bueno, mi esposa va a ser novia y ya no la voy a dejar de ver, pero usted sabe que todo eso cambia en la transformación. Mis hijos y esto y lo otro que nos manejamos a nivel humano. En la era de Acuario los ministros, según Efesios 3:10, probablemente vamos a ir a notificar, como dice Efesios 3:10, a todos esos lugares y a tomar posesión, porque ya estamos transformados. Y probablemente en ese milenio que se está dando ahí, se den muchas cosas que dice, acuérdense que el énfasis de Pablo era que la iglesia ahora, no en el futuro, iba a notificar a las esferas celestiales. Entonces, no me extrañaría a mí que ministros como el hermano Otto y otros ministros que ya se nos fueron, estén ya notificando en esas esferas lo que va a suceder acá y que este reino eterno coincida con que la tierra nueva y los cielos nuevos completan el trabajo. Yo solo a este respecto quiero recordar algo más. Cuando el doctor hablaba de los 24 ancianos, él pensaba que estos 24 ancianos eran 24 estirpes sacerdotales y que fue de esa revelación que sale las 24 turnos sacerdotales de David. O sea, primero en el cielo y después en la tierra. Pero él decía, solo falta uno, decía. Ya los 23 de las que representaban otras creaciones, solo falta uno. Y eso viene de la tierra. Si eso es así, porque son tesis del doctor que usted las tiene que examinar. Si eso es así, lo que se está esperando es que el drama humano se complete a través de la redención. Y si se completa, entonces se establece ese reino eterno. Ok, como tú ya hablaste, no sé si hay más preguntas. Allá está el hermano Alberto, disculpa Rigo. Hermano Alberto. Sergio, me entra una duda, pero yo quiero que con libertad me digas si estoy equivocado o estoy… Adelante. Con toda libertad. Dice la Biblia, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino. ¿Qué verso estás leyendo para ponerlo en pantalla? 1 Corintios 15, ¿sí? 24. Ok, seguí leyendo. Entonces dice, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Sí. Entonces, como que el reino del Hijo es entregado al Padre. Sí, así es. Entonces, me llama la atención cuando dice, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Sí, sí. Entonces, como que el Hijo es el reino de los cielos, tomando posición. Como postrer Adán, él lo trae. Literal. Sí. Y después se lo entrega al Padre. Así es. Y entonces dice, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, termina su reinado. Así es. Y entonces se lo pasa al Padre, el reino eterno. Así es. Entonces quiere decir que el reino de los cielos, el que gobierna es el Hijo, literalmente. Y el reino de Dios, el que gobierna es el Padre. Y el reino de Dios gobierna literalmente el Padre. Sí. Pero me cabe una duda. Ajá. ¿Dónde ponemos el reino del Espíritu Santo? Mira, de la era de Acuario sabemos tan poco. Que por ejemplo, cuando hablaba con este hermano, yo le decía, porque lo estaba viendo ahí, que como nosotros no somos novia, esa es solo una tesis así peregrina, pero aquí hay inmunidad, solo para que usted la vea. Pero probablemente los ministros somos el cuerpo místico del Espíritu. Probablemente.
Probablemente los ministros somos el cuerpo místico del Espíritu. Porque nota que el Nuevo Testamento habla de ministros del Espíritu y se ve las incursiones que los ministros transformados vamos a tener. Se sabe poco escrituralmente, porque fue revelación eso de la era de Acuario, fue una revelación que al doctor le dieron, pero quizá no le dio tiempo, no nos creyó a nosotros preparados para continuar viendo eso. ¿Qué va a suceder en la era de Acuario? Nota que somos ministros del Espíritu, o sea que nosotros debemos reflejar al Espíritu. Ahorita el Espíritu no es adorable, porque no estamos en la era del Espíritu. Cuando sea adorable. Y aquí me tengo que meter a más Honduras, pero no me quiero meter porque realmente va a generar muchas preguntas y tal vez no tenemos el tiempo. Pero en realidad, el Espíritu, muchos de ustedes oyeron lo que el doctor enseñó acerca de lo que le pasó al Espíritu. ¿Ok? Solo lo quiero dejar ahí para no enfatizar más. Lo más que uno puede ver es a Basti. Porque en el cielo había una familia y solo vemos un padre y vemos un hijo, y uno siempre se pregunta, porque el término familia y el término matrimonio empezó en la eternidad pasada. Eso no es producto de la evolución humana, la familia. Pero uno se pregunta, hasta un niño puede preguntar, papito, ¿y la mamá? Y todo eso usted ya lo conoce. Yo no me quiero profundizar mucho en eso porque no hay tiempo, pero indudablemente si pasó algo ahí, le va a ser devuelto. ¿Cómo? No sabemos. Y cuando sea adorable, porque fíjate que hay 3 tronos: el trono del Padre, el trono del Hijo, pero está el trono de David. Ahorita el Hijo está sentado a la par del trono del Padre, no en su trono. Cuando se siente en el milenio en el trono de David, no es su trono, es el trono de David, hasta que le den su trono. Entonces hay 3 tronos. Indudablemente uno se pone a pensar, tiene que haber otro trono, del cual la Biblia no habla. Y aquí ya empezamos nosotros a caminar sobre tierra movediza. Y si usted siempre quiere los textos, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Son aspectos que se tienen que manejar como tesis, probables o no. Así que yo creo que el reino eterno indudablemente va a involucrar, noten que dice que el cielo debe retenerlo hasta la restauración de todas las cosas. Y por eso lo llevan los postmilenialistas después del milenio a Cristo. O sea, ellos dicen que Cristo baja después del milenio. Pero si nosotros metemos todo el contexto de la palabra, nos damos cuenta que Él viene en secreto, viene a establecer su reino para cumplir las promesas dadas a Abraham y dadas al pueblo de Israel y dadas a David. Pero será indudablemente en el reino eterno donde vamos a ver 2 tronos. Ahora, a mí me cabe una pregunta. Creo que una vez la hizo G. Ávila. Cuando estemos allá, dice, ¿vamos a ver a 1 o vamos a ver a 3? Difícil, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver a 1 y vamos a ver a 3. Amén. Muy bien, estamos. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, damos una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Como nos exhortaba ayer hermano Jorgito Fuentes en la predicación de la noche, pero dando bien esa ofrenda de palmas, ¿verdad? ¿Se recuerda lo que él enseñó? Como debe ser, al único Señor de gloria.